Muy buenos días en este nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva vía o tercera del Espíritu Santo, en su programa número 85, en el segundo viernes de Cuaresma del ciclo B. Nos da la palabra bíblica litúrgica de Dios, la cita de Génesis, capítulo 37, 3, 4, 12 al 13, el Salmo 104 o 103 en algunas Biblias, y el evangelista Mateo, capítulo 21, 33 al 43 y 45 al 46. Escuchemos pues lo que tiene para nosotros ramillete de textos bíblicos y litúrgicos un poco extensos, porque recuerde que cada viernes de Cuaresma es una preparación en crescendo, por así decir, hasta llegar al culmen de cuando nuestro Dios y Señor Jesús es entregado a la muerte. Él se ofrece como ofrenda agradable al Padre y lo tenemos aquí crucificado ya desde ahora, porque sabemos que el centro de la Cuaresma es precisamente la entrega que el Mesías hace de sí mismo para la salvación del mundo. Tenemos detrás del crucifijo el ambo donde se proclama la palabra de Dios en esta su iglesia de Monte Carmelo en Fresno, California. Tenemos varios libros, textos que nos hablan precisamente del tema que hemos venido tomando a lo largo de toda esta semana sobre el sacramento de la reconciliación o del perdón, de la confesión de los pecados o la penitencia. Por eso pues tenemos los rostros y gestos y lugares según el Papa Francisco. Tenemos al Papa Su Santidad San Juan Pablo II en un confesionario como ejemplo para todos los sacerdotes de estar disponibles a confesar constantemente en cuanto el feligrés lo necesite, o por lo menos en los horarios especificados en cada parroquia. Tenemos un librito del examen de conciencia que debemos tener para hacer una buena confesión, o también estar en diálogo y en amistad con Dios, aun cuando estamos en una situación de desgracia o de pena, pero decirle al Señor que estamos arrepentidos, que reconocemos nuestras faltas. Y tenemos mi librito de la reconciliación, donde hay varios ejemplos de la Biblia, un cirio y un crucifijo. Tengo detrás este libro porque me olvidé de mencionarle en otros días de esta semana que hay dos documentos de Su Santidad San Juan Pablo II, uno que se llama Dives en Misericordia, que es una triada de encíclicas, la primera gran encíclica de este santo padre, que fue Redemptoris Hominis desde 1979, cuando inauguró su pontificado, bueno, desde el 78 prácticamente, y que ha sido uno de los largos pontificados de toda la historia. Y él escribió esa encíclica junto con la encíclica del Espíritu Santo, pero la segunda gran encíclica fue esa de Dives en Misericordia, o sea, rico en misericordia. Y después, muchos más adelante, el mismo San Juan Pablo II escribió Reconciliación y Penitencia, Reconciliato e Penitencia, sobre la misión reconciliadora de la Iglesia. Estos documentos, junto con la palabra de Dios, pues nos hablan claramente de que nuestro es un Dios de reconciliación, de misericordia, siendo esta la segunda gran tarea de la misión evangelizadora de la Iglesia. Después los vuelvo a mencionar, son 7 tareas esenciales o constitutivas, solamente las enumero, las nombraré a lo largo de todos estos programas, por supuesto, ya se los he mencionado antes. Entonces, escuchemos hoy lo que nos da la palabra bíblica y litúrgica de Dios, del Génesis capítulo 37. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica con amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Dotán era una tierra cercana
a donde se supone que deberían tener sus ovejas, en Siquem. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: allí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén, el mayor, oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, no derramen su sangre, mejor arrojémoslo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámosle a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Respondamos a esta palabra de Dios con el Salmo 104 o en algunas Biblias 103. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó al hombre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de Mateo capítulo 21, 33, 43 y 45 al 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelve el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca la Escritura donde dice que la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por
Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía eso a ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por profeta. Palabra del Señor. Pues hermanas y hermanos, vemos aquí claramente que el hombre de Dios, en este caso Jesucristo, antes de él José, el que fue vendido por sus hermanos, tuvieron que sufrir el desprecio de sus hermanos solo por la envidia que le tenían. Nosotros creemos firmemente que Jesús vino a ser uno de los nuestros, uno igual en todo en nosotros, excepto en el pecado. Pero sabemos que Él no es uno simplemente del montón. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías, el que ha sido puesto como el único mediador entre Dios y la humanidad. Sin embargo, lo único que pide el cristianismo, la fe del verdadero Dios, es que libremente el hombre y la mujer acepten que Jesús, en Él se nos da todo acceso al Padre Celestial, y que lejos de tenerle envidia, debemos tenerle confianza, amor, porque solamente al que Dios ha asignado como el elegido es el que nos da toda gracia y toda bendición para poder estar bien con Dios. Indudablemente esta historia de José y sus hermanos es triste porque refleja la mayoría de las culturas cómo hay recelo y envidia entre los mismos hijos e hijas de un mismo padre y madre. Hay recelos, hay venganza, hay deseo de, pues por los celos, deseos de matar a la persona que nos estorba, que le echamos la culpa que debido a él o a ella por todos los bienes que Dios le ha dado, nosotros tenemos menos. Pero no es así. Toda persona que tiene envidia pierde su tiempo. En lugar de usar el tiempo y la energía para ver de qué manera puede usar todas sus capacidades para mejorar en su vida, para progresar, está perdiendo el tiempo envidiando las bendiciones y regalos que Dios le ha hecho a otras personas. La envidia jamás es buena consejera, al contrario, es la tentación que tienen las personas para hundirse a sí mismas. Una persona que le tiene envidia a otra nunca tendrá éxito porque su energía está siendo usada, mal usada diría más bien, en querer competir. En el asunto de la relación con Dios no hay competencia. Cada persona se relaciona con Dios como Dios le dio a entender. Cada uno tiene su gracia, pero también cada uno se busca su desgracia. Nosotros tenemos que reconocer que en Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro hermano elegido entre todos los hombres, ha sido puesto para ser el camino que nos lleve de retorno al Padre Celestial. Tenemos aquí, como les decía, a Jesucristo que, como nos dice el Evangelio de hoy, ha sido sacado de fuera de la viña. Jesús se refería en esa parábola a sí mismo, obviamente, pero quería primero que aquellos que lo escuchaban se enteraran que en su corazón ya lo estaban rechazando, ya le estaban dando muerte, porque el que odia es otra forma de dar muerte. No solamente la ley de Dios dice no matarás, sino la nueva ley de Jesús dice aún el que odia ya ha dado muerte a su hermano. Será llevado ante el gran tribunal, no solamente el que mata físicamente a otra persona, sino el que odia a los demás. Por eso debemos quitar de nuestro corazón esos sentimientos de rencor y de desprecio hacia cualquier ser humano. Nosotros creemos firmemente que en el tiempo en que vivimos el Señor nos ha dado a su santidad Francisco, el que ha tomado el nombre del seráfico Francisco de Asís para convertirse ahora él en el Francisco de Roma, y nos ha enseñado de varias maneras en sus encíclicas y exhortaciones apostólicas a vivir una vida de reconciliación,
a aprender a perdonar, aunque sea con la palmada de la mano en el hombro del hermano. Nosotros damos gestos de querernos reconciliar, de querer tener paz unos con otros. A veces ni siquiera se necesitan las palabras, bastan los gestos de aceptación y de amor y, por supuesto, de perdón, de misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso, en el ejemplo que recibimos hoy, de que a pesar de que Dios eligió al pueblo de Israel como ese pueblo selecto ante las naciones, si ellos cumplen con su alianza, aquella alianza mosaica, entonces Dios cumplirá también con todas las demás alianzas, especialmente la última alianza que establecerá con su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan que desde el comienzo de la semana les he hablado de las varias alianzas? Les he hablado de los varios pasos para una buena confesión, porque tanto la Biblia como la práctica de los católicos hay mucha consonancia, hay mucho parecido entre el pueblo de Israel y entre los católicos por los simbolismos que hacemos de esos rostros, gestos y lugares que su Santidad Francisco nos menciona en su magisterio. Hay lugares sagrados como es esta iglesia, hay objetos sagrados como es el ambo, como es el altar, hay tiempos sagrados como es este tiempo de Cuaresma, y hay ante todo personas sagradas, aquellos que han sido bautizados y que son llamados hijos e hijas de Dios, pero también aquellos de otras religiones monoteístas que creen en el verdadero y único Dios, incluyendo aquellas personas, hombres y mujeres de buena voluntad o inclusive ateos, pero que practican la justicia, que tienen la actitud de apertura a reconocer en todos hermanos y hermanas, no importa el credo o el partido político al que pertenezcan, o la raza, o la lengua, la cultura de la que formamos parte. Por eso les recomiendo mucho que leamos en esta Cuaresma, nos demos tiempo a googlear, si no la has comprado, esa encíclica de Fratelli Tutti de su Santidad Francisco, publicada el 3 de octubre del 2020, en la que se nos habla de esta fraternidad universal y amistad social. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en este mismo canal con el Padre Joaquín del Valle, Reverendo John Soria, y hágale like a este programa y compártalo con más personas para pasar más de 1000 suscriptores, para que podamos seguir difundiendo la palabra viva de Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.